En marzo de 2007, la familia Gómez decidió mudarse a una casa antigua en las afueras de Querétaro. La vivienda, una construcción de los años 60, estaba rodeada por árboles altos y maleza crecida, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. El precio había sido sorprendentemente bajo, demasiado bajo, pensó en silencio Laura, la madre, mientras firmaba el contrato. Pero necesitaban el cambio. Después de años viviendo en un pequeño departamento en el centro, tener una casa propia parecía un sueño cumplido. Carlos, el padre, era técnico en electricidad, de carácter tranquilo pero muy metódico. Camila, la hija de 16 años, era introspectiva y reservada, apasionada por la fotografía analógica. Emiliano, el pequeño de 7 años, era curioso, alegre y propenso a hablar solo mientras jugaba. Desde el principio, Emiliano pareció entusiasmado con la casa. «Hay eco en los cuartos», dijo riendo, mientras corría por el pasillo del segundo piso. La casa tenía 3 niveles. El primero, una sala y cocina unidas con un comedor amplio. El segundo piso tenía 3 habitaciones y un baño. El tercer nivel no era un nivel real, sino un sótano profundo con una puerta vieja, de madera reforzada con una gruesa cerradura oxidada. Nadie tenía la llave. «Tal vez la perdió el anterior dueño», dijo el agente inmobiliario con una sonrisa tensa. Esa misma tarde, mientras organizaban cajas, Emiliano apareció con un dibujo. Era una puerta oscura marcada con una gran X, y lo que parecían ojos detrás. «¿Quién te enseñó eso?», le preguntó Laura. El niño se encogió de hombros. «La señora del piso de abajo me pidió que lo dibujara». Esa noche, durante la cena, Laura mencionó el dibujo. Carlos rió. Lo consideró una broma o imaginación. Es la emoción de mudarse. Seguro vio alguna película, pero Camila no se rió. Ella había estado revisando su cámara y notó algo extraño. En una de las fotos del pasillo que daba a la puerta del sótano, aparecía una silueta borrosa, como una sombra que no correspondía a nadie en casa. No dijeron nada más, pero el ambiente se volvió denso, cargado. Laura sintió un escalofrío cuando apagaron las luces para dormir. Esa primera noche no pasó nada anormal, salvo por un sonido apenas perceptible, como si alguien arañara la madera desde abajo. Durante los primeros días en la nueva casa, la familia Gómez intentó ignorar la presencia del sótano. La puerta vieja, con su cerradura oxidada y firme, parecía simplemente parte del mobiliario antiguo, sin valor ni misterio. Sin embargo, cada noche, mientras el resto de la casa se sumía en silencio, del otro lado de esa puerta comenzaban los sonidos. Carlos fue el primero en oírlos con claridad. Un leve crujido, como si la madera cediera bajo el peso de alguien. Pensó que eran ratas, o quizás agua corriendo por las tuberías viejas. Pero una madrugada, cuando bajó con una linterna decidido a comprobarlo, el sonido se detuvo justo cuando puso su mano en la manija. La cerradura seguía firme, como si aún la protegiera algo más que herrumbre. Camila, curiosa, comenzó a dejar su cámara de fotos apuntando a la puerta, encendida por lapsos de 10 minutos. La segunda noche logró capturar algo peculiar, una vibración leve en el marco de madera, como si algo desde adentro empujara, suave pero constante. Mostró las fotos a sus padres, y Laura, incómoda, sugirió que debían abrir la puerta y terminar con el misterio. Carlos asintió, aunque sin mucho entusiasmo. Al día siguiente, con martillo y cincel, Carlos retiró los pernos oxidados. La cerradura, como si presintiera lo que estaba por pasar, ofreció resistencia hasta el último golpe. La puerta cayó hacia adentro con un chirrido seco, levantando una nube de polvo tan espesa que Camila tuvo que retroceder. El aire que salió de allí era frío, más frío que el resto de la casa, y olía a tierra húmeda y hierro. El sótano no tenía luz.
Carlos bajó con una linterna mientras Laura lo observaba desde lo alto, tensando los dedos en la barandilla. Abajo, la linterna reveló un espacio amplio, con suelo de cemento cuarteado y paredes desconchadas. Había una cama metálica, oxidada, sin colchón, y en las paredes, marcas, no dibujos ni grafitis. Eran arañazos, cientos, como si alguien o algo hubiera intentado salir durante mucho tiempo. En el rincón más alejado había una silla volcada y un frasco roto, con algo que parecía haber sido tela y cabello en su interior. Carlos subió pálido. No dijo nada, solo cerró la puerta otra vez, pero esta vez ya no había cerradura para contener lo que estuviera dentro. Esa noche, el perro de los vecinos, un pastor alemán que normalmente ladraba a los coches, se quedó inmóvil frente a... Tras abrir el sótano, las cosas comenzaron a cambiar. El ambiente en la casa se volvió más denso, más pesado. La familia intentaba mantener la rutina, pero algo invisible parecía moverse con ellos. Las noches eran más frías, incluso con las ventanas cerradas. Las luces parpadeaban sin razón y los relojes digitales se reiniciaban con frecuencia. Laura empezó a tener sueños. En ellos caminaba por la casa, pero no era su casa. Las paredes estaban agrietadas, húmedas, y al fondo del pasillo escuchaba una voz que la llamaba, con un susurro apenas audible. Soñaba con una puerta, siempre la misma, pero cuando intentaba abrirla, se despertaba. Camila, por su parte, revisaba constantemente las fotos que había tomado. En varias de ellas, notó algo extraño, sombras largas que no coincidían con la posición del sol o con las personas que aparecían en la imagen. En una de las fotos del comedor, detrás de Emiliano, había una figura borrosa, como si alguien estuviera parado junto a él, pero nadie recordaba haber estado allí en ese momento. Una tarde, Laura limpió los espejos del baño. Cuando regresó, notó pequeñas marcas de manos, como si un niño las hubiera dejado. Pensó que había sido Emiliano, pero al comparar los tamaños, eran más pequeñas, casi como las de un niño de 3 años. Emiliano comenzó a hablar dormido. Decía frases cortas, aparentemente sin sentido, pero siempre mencionaba a ella. Una noche dijo claramente: «No puedo salir, la señora no me deja». Carlos lo escuchó desde el pasillo y se detuvo en seco. Entró al cuarto y lo encontró dormido, tranquilo, con una sonrisa en los labios. Laura decidió hacer una limpieza espiritual. Aunque no era religiosa, buscó una vela blanca, la encendió en la cocina y recitó una oración. La llama temblaba sin aire aparente, como si alguien soplara sobre ella. Cuando terminó, la vela se apagó sola. Camila colocó un espejo pequeño frente a la puerta del sótano. Quería ver si algo se reflejaba. Al día siguiente, el espejo estaba roto en el suelo y su gato no quería acercarse al pasillo. Una mañana Emiliano apareció con un rasguño en el brazo. Dijo que se lo había hecho la señora del hueco, porque no quería jugar. Nadie sabía a qué se refería. Camila empezó a escribir un diario, con todo lo que ocurría. Sentía que si no lo registraba, las cosas se volverían cada vez más confusas. Laura encontró a su hija una noche, parada frente al sótano con los ojos cerrados. Le susurraba algo a la puerta, como en trance. Cuando la sacudió, Camila reaccionó desorientada. No recordaba. Camila propuso colocar una grabadora digital fuera del sótano durante la noche. Quería demostrar que no estaban imaginando cosas. Programó el dispositivo para grabar entre las 2 y las 4 de la madrugada, el horario donde, según Emiliano, ella cantaba. Al día siguiente, al revisar el audio, escucharon claramente pasos, lentos, regulares, luego una respiración profunda, casi un suspiro,
Y entonces, una voz femenina, lejana pero clara, murmuró: «Devuélvelo. Él era mío». El silencio que siguió en la casa fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Carlos tomó el reproductor, retrocedió el audio y lo reprodujo de nuevo. Esta vez, la voz sonaba distinta. Ya no era una súplica, era un lamento arrastrado, como si las palabras se deformaran. Algo como: «Mío, lo robaste». Laura sintió un escalofrío subirle por la espalda. Reprodujeron el audio por tercera vez. Ahora no se escuchaba voz, solo un pitido constante, como una interferencia. Decidieron dejarlo por la paz. Pero Camila, en su obsesión, subió el archivo a su computadora y aplicó filtros de audio. Descubrió que en la pista de sonido, al ralentizarla, aparecían susurros superpuestos, casi imperceptibles. Uno de ellos decía: «Está abajo. No quiere quedarse solo». Esa noche nadie durmió. Carlos revisó todas las puertas, cerró con doble llave y empujó un mueble frente al acceso al sótano. Emiliano despertó gritando que ella estaba en su cuarto. Cuando fueron a verlo, estaba dormido, pero su cuerpo temblaba. En su muñeca había un ligero hematoma en forma de mano. Camila comenzó a documentar todo. Subía videos privados a una carpeta protegida, fotografías, audios, anotaciones. Dijo que si algo les pasaba, al menos habría pruebas. Laura no estaba de acuerdo, pero no podía detenerla. Una mañana Emiliano se negó a entrar a su habitación. Dijo que olía a tierra mojada y ropa vieja. Laura entró, revisó y notó que la alfombra estaba húmeda. Al levantarla, el piso estaba manchado, con un líquido marrón rojizo, como barro seco, mezclado con algo más espeso. Al tocarlo, la tensión en la casa ya era insoportable. Carlos dormía en el sofá. Laura pasaba horas despierta con la puerta de su habitación entreabierta, vigilando a Emiliano. Camila dejó de asistir al colegio. Pasaba los días encerrada en su habitación, revisando y editando las mismas fotografías, convencida de que cada imagen revelaba más de lo que podían ver a simple vista. Una noche, después de una breve discusión por los ruidos constantes del sótano, Camila desapareció. Laura fue a llamarla para la cena y no obtuvo respuesta. La puerta de su cuarto estaba abierta, la lámpara encendida, pero ella no estaba. Las ventanas cerradas, el celular sobre la cama. La buscaron por toda la casa. Carlos revisó el jardín con una linterna. Laura gritaba su nombre. Emiliano, curioso y confundido, repetía: «Ella le invitó a jugar». Los vecinos se unieron a la búsqueda, pero no encontraron rastro. A la medianoche llamaron a la policía. El agente que llegó solo tomó datos. Fue educado, pero no parecía tomarlo en serio. Seguro fue con algún amigo o novio. Mañana volverá. Pero Laura sabía que no. Camila nunca habría salido sin avisar. Pasaron 4 horas. A las 3 de la madrugada, Laura sintió un impulso. Abrió el armario de Emiliano. Y allí estaba, Camila, encogida, dormida, como si hubiese estado escondida durante días. Su ropa estaba cubierta de polvo, sus uñas sucias, y su piel tenía arañazos finos por todo el cuello y los brazos. Cuando despertó, su mirada estaba ausente, no respondía con coherencia, murmuraba: «Ella me llamó, no me quería a mí, quería al otro». Laura la abrazó llorando, mientras Carlos observaba en silencio, sin saber qué hacer. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, Camila escribió una sola línea en su diario: «No era un sueño.
Yo estuve abajo. Lo más inquietante fue cómo se refería al lugar donde había estado. No era el sótano, lo llamaba el pasillo largo. Decía que caminó por mucho tiempo, sin saber cuánto, escuchando una voz que decía: «Tú no deberías estar aquí, pero ya que viniste, vas a ver lo que hizo». Laura encontró más dibujos de Emiliano. Uno mostraba a Camila parada frente a una silueta alargada, de brazos anormalmente largos. Otro la mostraba encerrada en una caja de cristal negra, mientras figuras con ojos blancos la observaban desde fuera. Carlos empezó a buscar ayuda desesperadamente. Intentó hablar con sacerdotes, curanderos, espiritistas. La mayoría se negaba a acercarse a la casa. Uno solo respondió por teléfono: «No es algo que se pueda sacar. Lo que vive allí ya abrió la puerta». Laura quiso quemar el dibujo, pero al hacerlo, notó que el papel no ardía como los demás. Se arrugaba, ennegrecía, pero no. Laura no podía más. Después de la desaparición de Camila y su reaparición inexplicable, supo que no se trataba solo de ruidos, ni sueños. Algo vivía en esa casa. Algo que no quería ser ignorado. Así que decidió buscar fuera, más allá de la lógica. Empezó por la hemeroteca municipal. Buscó el historial de la casa, pero no encontró nada útil. No había registros de denuncias, ni ventas anteriores, ni antecedentes. Era como si la propiedad hubiera aparecido de la nada. Solo un número de expediente, tachado con marcador negro. Un día, en la fila de una pequeña panadería del centro, Laura se encontró con una mujer mayor que dijo conocer la colonia desde que era joven. Al mencionar la dirección, la mujer palideció. Le dijo: «Usted vive en la casa de la señora de las uñas negras». Y luego, simplemente se fue. Movida por la desesperación, Laura dejó un mensaje en un antiguo foro de policías retirados del estado. Solo uno respondió: Ramiro Hernández, exagente activo en los años 70. Acordaron verse en una cafetería discreta al otro lado de la ciudad. Ramiro llegó con un sobre manila desgastado. No dijo mucho. Le entregó el sobre y dijo: «Lo que pasó ahí nunca debió salir a la luz. Por eso taparon todo». Dentro había un informe policial, fechado en 1974. El encabezado decía: «Caso de salud mental, violencia intrafamiliar». Había fotos en blanco y negro, una puerta similar a la del sótano, una cama metálica, manchas en las paredes. Y notas a mano. Posible retención ilegal, víctima femenina, declaraciones incongruentes. El informe contaba la historia de una mujer encerrada por su esposo en el sótano. Él alegaba que su esposa hablaba con los muertos y que ponía en peligro a sus hijos. Los vecinos la oían llorar por las noches. Un día el llanto se detuvo. Cuando la policía fue alertada, ya era tarde. El hombre negó todo. No se encontraron restos y el caso fue cerrado por falta de pruebas. Laura leyó y releyó el expediente. Una frase resaltada decía: «El sótano fue clausurado, pero sin sellado oficial. Se recomienda seguimiento psicológico a la familia». De vuelta en casa, Laura sintió una opresión en el pecho. Esa historia encajaba con todo: la voz de mujer, los susurros, los dibujos de Emiliano, la figura que Camila vio en sus sueños. Ella no era un invento. Era alguien que estuvo allí y que, de algún modo, seguía ahí. Esa noche Carlos La decisión estaba tomada. Se irían. Carlos y Laura ya no podían proteger a sus hijos dentro de esa casa. Habían vivido semanas de miedo, insomnio y manifestaciones inexplicables. Pero aquella noche, la casa no los dejaría marcharse sin una advertencia final. Era sábado. Empacaron en silencio. Las cajas estaban desordenadas. Los objetos importantes fueron olvidados. Solo querían salir. Carlos retiró los clavos que había puesto en la puerta del sótano. El hueco seguía allí, oscuro y profundo, como si observara.
A las 8 de la noche, Emiliano comenzó a llorar sin razón. Dijo que no encontraba su osito de peluche. Laura lo buscó por toda la casa hasta que lo halló, dentro del horno apagado, aunque nadie lo había usado en días. El peluche estaba mojado, como si lo hubieran sumergido en agua sucia. A las 9, el televisor se encendió solo. Pantalla en negro. Un pitido agudo llenó la sala durante 30 segundos, hasta que la imagen cambió a una figura blanca borrosa parada en una esquina. Parecía moverse, aunque el vídeo estaba congelado. A las 10, las luces comenzaron a parpadear, no como antes. Ahora se encendían y apagaban de forma rítmica, como si fueran pulsos. Cada vez que se apagaban, se escuchaban pasos. Laura subió corriendo a buscar a Camila. La encontró parada frente al espejo del pasillo, hablando en voz baja. «No pueden irse sin ti», murmuraba. Carlos se cortó al empujar una caja. Era una herida profunda, hecha con algo afilado. Pero no había nada en la caja más que ropa. Laura lo ayudó a vendarse mientras ambos temblaban. Emiliano se escondía debajo de la mesa tapándose los oídos. Y entonces ocurrió. A las 11 en punto, todos los relojes de la casa se detuvieron. Las ventanas comenzaron a vibrar. Un viento helado surgió desde el sótano, aunque estaba cerrado. La puerta se abrió sola, con un chirrido que atravesó la médula. Una figura emergió. No caminaba, flotaba. Tenía el cabello negro largo, cubriéndole el rostro. Su cuerpo parecía formado de niebla densa, pero cada vez que parpadeaban estaba más cerca. No tenía pies. Sus brazos eran largos y delgados, y al moverse dejaban un rastro como de humo negro. Carlos gritó que todos salieran. Laura cargó a Emiliano. Camila, atónita, solo murmuraba. Ella vino a buscarlo. Mientras bajaban por las escaleras, las paredes se sacudían. Los cuadros caían, la casa crujía como si respirara. El perro de los vecinos ladraba desesperado desde fuera. Cuando la familia cruzó la puerta principal, el aire se volvió liviano. El sonido cesó. Las luces se apagaron por completo. Han pasado más de 15 años desde la última noche que la familia Gómez pisó aquella casa. La propiedad aún está en pie, al final de una calle sin salida en las afueras de Querétaro. Nadie ha vuelto a vivir allí, no por falta de interés, sino por una reputación que corre en voz baja, entre susurros y advertencias sin explicación clara. La casa fue sellada, cemento fresco bloqueó la entrada al sótano y las ventanas fueron clausuradas con tablones. Una placa del municipio colgaba de la puerta, indicando que la estructura estaba inhabilitada por motivos de seguridad. Pero no había grietas, ni hundimientos, ni informes técnicos. Solo silencio. Los vecinos nuevos no saben mucho. Los que aún viven allí evitan mirar hacia esa dirección. Algunos dicen que han escuchado golpes desde el interior. Otros aseguran haber visto una figura en una de las ventanas, aunque la casa no tiene electricidad desde hace años. En 2021, 2 jóvenes youtubers de exploración urbana decidieron documentar el lugar. Saltaron la reja, entraron por una ventana rota en la parte trasera y grabaron su recorrido en total oscuridad. Avanzaron por las habitaciones vacías, describiendo olores rancios, polvo y muebles cubiertos, hasta que llegaron al sótano. El acceso, como ya se sabía, estaba sellado con concreto, pero uno de ellos juró sentir una vibración al tocar la pared. Golpeó con la mano y dijo haber escuchado un sonido sordo, como si hubiera algo hueco detrás. En el video se ve cómo retrocede de pronto, diciendo que algo le susurró. «Está dormido», murmuró. El otro se ríe nerviosamente, pero luego ambos deciden salir. El video fue publicado y eliminado a las pocas horas. Sin explicaciones, la cuenta fue cerrada. Sin embargo, algunos usuarios lograron descargarlo antes. En el minuto 6:43, con los audífonos al máximo, se escucha una voz clara. «Él aún me pertenece». Desde entonces, nadie más ha intentado entrar. La casa sigue rodeada de maleza. Las ramas de los árboles se inclinan hacia ella, como si la cubrieran, como si quisieran esconder algo.
La familia Gómez no volvió a hablar del tema. Cambiaron de nombre en redes sociales, se mudaron al extranjero y dejaron todo atrás. Carlos nunca volvió a trabajar. Laura, según dicen, asiste a terapia en silencio. Camila no volvió a tomar fotografías. Emiliano no habla del pasado, ni una sola vez. El expediente del caso fue cerrado oficialmente como abandono voluntario de propiedad, pero entre los oficiales antiguos del municipio hay quienes dicen que nadie quiso entrar a esa casa para inspeccionarla realmente. ¿Te atreves a escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita. Dale like si esta historia te puso los pelos de punta. Y síguenos en TikTok para adelantos, clips y más relatos reales. Esto apenas comienza.